Hermano Miguel de Perú, hermano Víctor Manuel Banda, si en la Biblia el tema y principal protagonista es nuestro Señor Jesucristo, también se habla de judíos y gentiles. ¿Quién fue el primer judío en la Biblia y quién fue el primer gentil en la Biblia? El primer judío en la Biblia fue Judá, porque para la nación de Israel, has de recordar, hace muchos años en la iglesia Esfuerzo y Valor, no estoy muy seguro si fue en el tema de las edades de la iglesia, creo que fue en las edades de la iglesia donde yo prediqué que la nación de Israel es llamada de tres formas. A cada miembro se le llama judío, hebreo o israelita. Judío, hebreo e israelita, y no es lo mismo. Israelita, pues es el que desciende de la nación de Israel. Entonces, cualquier descendiente, desde el primer hijo que tuvo Israel, hablemos de las 12 tribus, ya ellos eran israelitas, pero no judíos, porque el nombre de judíos se toma de la tribu de Judá. ¿Cuándo se toma ese nombre? Cuando se divide la nación de 11 tribus y una, que es la tribu de Judá, se queda bajo el reinado de los descendientes de la casa de David, y las otras se le entregan a Roboam. 10 tribus, porque bueno, queda excluida la de Leví. Entonces, de allí en adelante, a esa tribu, en algunos casos hasta de forma despectiva, les llamaban los judíos. Estos no son de Israel, son de la tribu que quedó aislada. Judíos. Y ya eran israelitas, pero no eran judíos hasta que la tribu de Judá se independiza. Pero antes de ser judíos y antes de ser israelitas, ya eran hebreos. Porque el primer hebreo es Abraham. La palabra hebreo viene de la palabra del paleohebreo Ebrahim, que significa el que cruza el río. Como él era un arameo, cuando atraviesa el Éufrates, entonces le llaman de forma despectiva el hebreo, el que cruzó el río. Sí, claro. Entonces, ese es el primer hebreo, y ya de ahí los demás, sus descendientes son hebreos. Sí. Pero luego después nace Israel, empieza a conformarse la nación, esos son israelitas. Luego se divide la nación, queda la tribu de Judá independiente, y son judíos. Sí. Entonces digamos que hubo hebreos, solo hebreos, hubo hebreos que eran hebreos israelitas, y hubo después hebreos, israelitas, judíos. Muy bien, se diversificó la situación de cómo se les llamaba. Ahora, el primer gentil, también pregunta aquí ¿quién fue el primer judío en la Biblia y quién fue el primer gentil en la Biblia? El término gentil es usado en dos sentidos en la Biblia. Uno de ellos es usado para designar a toda nación que es ajena a la nación de Israel. Por lo tanto, desde aquella época, los filisteos eran gentiles, los arameos gentiles, los moabitas, a pesar de que venían del linaje de Abraham, de todas maneras eran tenidos como gentiles. Al no ser un israelita puro, todos ellos eran gentiles. Entonces, el término gentil se adoptó para todo extranjero. Y ya en el Evangelio comenzó a usarse como un sinónimo de pecador. Por eso cuando Jesús dice que cuando ya no entiende uno que se le ha llamado la atención de muchas formas, Publicano, dice, no. Tenlo como publicano o como gentil. Ok. Entonces, si estamos hablando de quién sería el primer gentil, por el hecho de, en el concepto de ser un extranjero, o más bien en la idea de no ser un israelita, pues el primer gentil fue Adán. Ya. Sí, claro. Porque él tampoco era israelita. Sí. Ese sería el primer gentil. Muy bien, pues ahí está